¿Cuánta razón tiene la Escritura? Eh, ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando por allá en el Nuevo Testamento nos dice que, que somos cartas abiertas? Que nuestra vida es así, una carta abierta delante de Dios, delante de los ángeles y, y en gran medida delante de los hombres. Sí, cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado, nuestra historia. Y en verdad, nos exponemos mucho al ser cartas abiertas. Esto significa pues una vida que está a la vista de todos, de alguna manera, ¿verdad? No, una vida que puede ser escudriñada por todos y más aún cuando por las actividades que desarrollamos de alguna manera digamos que somos personas públicas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Y cómo se expone uno? En estos videos, por ejemplo, pues nos atrevemos a enseñar. Es un gran atrevimiento. Nos atrevemos a leer la Biblia y luego decir nosotros lo que Dios nos está diciendo. Primeramente al que está leyendo y después a los que están escuchando. Y sí, se expone uno tremendamente, porque uno habla del amor, pero uno tiene familia, tiene vecinos que conviven contigo, que te conocen y que van a pulsar si realmente ese amor del que hablas, esa santidad de la que hablas, verdaderamente se cumple en tu vida personal. Y cuando tocamos todos los temas de la Biblia, todos los temas, nos exponemos mayormente nos exponemos. Si hablas de servir y de ayudar a los demás, al prójimo, porque así lo pide el Señor y así uno lo enseña como si uno lo estuviera viviendo al 100%. Uno dice que no sea soberbio leyendo pasajes bíblicos, que Dios quiere que seamos humildes. Luego vamos al trabajo y resulta que a lo mejor no somos tan humildes. Hablamos de ser justos con los demás y tenemos tratos y relaciones con muchas personas por diversas actividades y resulta que a veces no somos tan justos como debiéramos serlo, como enseñamos. Se expone uno, Me daba un poco de risa personal, íntima, cuando en uno de los últimos videos que grabé, pues hablo acerca de cómo el marido es el salvador de la mujer, de su mujer, y tiene que morir por ella y tiene que amarla así como Cristo, en fin, todo eso, ¿verdad? Y bueno, déjame decirte que muchísimas veces, en la mayoría de mis videos, yo los estoy enseñando y mi esposa está a unos metros míos, o está por ahí recostada, o está en la sala, o anda pasando por allí, o está en la cocina, y pues yo estoy enseñando que hay que amar a la esposa. Y hasta ahorita, por la gracia de Dios,
Nunca se ha asomado mi esposa para interrumpir un video y decir, no seas mentiroso. Tú dices que hay que amar a la esposa y tú a mí no me amas. Se expone uno, se expone. Entonces, bueno, y me gozo mucho con esto porque en verdad, somos cartas abiertas, y pues nuestros hijos nos conocen. Y vale más que tomemos en serio esta vida de fe, de amor, de santidad que hemos aprendido de Cristo Jesús. Vale más que lo tomemos en serio, porque sí, todos los que están alrededor nuestro leen nuestra vida. Déjame contarte algo de mi vida. A los 18 años, a los 17, a los 18 años, me fui de mi casa. Y por un problema familiar me tuve que retirar. Me retiré físicamente, no me retiré económicamente, seguí apoyando económicamente a mi familia. De hecho, todo mi sueldo yo lo enviaba para la casa de mis padres. Pero me retiré por mucho tiempo. Me retiré como el hijo pródigo. Nada más que yo sin herencia. Y pues qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Nuestra historia, nuestra vida. Hoy quiero platicar un poquito acerca de esta parábola del hijo pródigo. Es una parábola que debemos tomar muy en cuenta, pero muy en cuenta, porque sí tiene que ver mucho con nuestras vidas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Bien, estamos hablando del hijo menor. Se han hecho estudios bíblicos serios con respecto a la diferencia entre el hijo mayor, entre el hijo menor, entre los hijos intermedios, entre los hijos y las hijas. Y hay toda una psicología cristiana ya establecida acerca del hijo menor. Y sí, aquí se está cumpliendo que el hijo menor pues con un pensamiento más inquieto y un atrevimiento de ir ante su padre y decirle, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjese que dice que me corresponde. Me corresponde, o sea, tengo derecho a esa parte de los bienes. O sea, hablamos de una herencia, poca o mucha, pero herencia. Sí, de acuerdo a la palabra del Señor, el pueblo de Dios sabe que está escrita la voluntad de Dios con respecto a qué va a pasar cuando el padre muera. Sí, hay una herencia que debe ser repartida. Y este hijo sabía que le correspondía una herencia. No nos dice más, no nos dice si el padre le preguntó, si el padre lo cuestionó, no nos dice. Lo que nos dice es, y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya lo había planeado, ¿eh? Ya lo había meditado, le había dado vueltas. Dame la parte de los bienes que me corresponde. No muchos días después, o sea, tenía cosquilla por, por salirse, por ir a hacer lo que él quería hacer, lo que él pensaba que estaba bien para su vida. Este pensamiento, ay Dios, ¿cómo ha crecido este pensamiento? ¿Cómo ha engañado Satanás a muchos jóvenes? Y lamentablemente por doctrinas occidentales, no por doctrinas orientales, de ninguna manera, sino que lo que es la parte occidental de los países, y específicamente los Estados Unidos, han hecho mucho daño en pregonar sus costumbres como las mejores formas de vida. Y en todo, desde el famoso sueño americano hasta la belleza de la mujer, hasta la forma de educar a los hijos, las libertades sexuales, los hippies, en muchas cosas, en muchísimas cosas. La burla de las autoridades en todos los niveles, ese adoctrinamiento satánico del que se ufana en los Estados Unidos fue mucho a través del cine, Hollywood, liberación femenina, más cosas, el permitir que los niños, que los jóvenes, o los ya muy, muy niños, despertaran de una manera precoz al noviazgo o a las relaciones sexuales. Y ellos fueron, a través de muchas películas, creando un mundo falso de libertades realmente diabólicas. Muchas formas, la libertad religiosa, pero abierta a doctrinas de demonios, por ejemplo, Ku Klux Klan, más cosas, muchísimas. Culto a Satanás. Y así, pudieran hacerse muchos videos al respecto de esa influencia. Mire, por favor escuche esto. Satanás le dijo a Jesús en el desierto, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, te daré riqueza, pero sírveme a mí. Y te daré riqueza. Eso se cumple todavía. No pudo hacerlo con nuestro Señor Jesús, pero sí lo ha hecho con la humanidad. Los artistas, por ejemplo, muchos de ellos, sus canciones están ahora llenas de pecado, llenas de filosofías demoníacas, adulterio, muchas más cosas, lesbianismo, muchas más cosas.
Y a veces esas canciones que esconden por ahí enseñanzas contrarias a Dios, llegan a ser éxitos mundiales. Éxitos mundiales. Analícelo y verá. Por favor, analícelo. Casos del rock, por ejemplo. Éxitos mundiales. Al ser éxitos mundiales, y como son enseñanzas del reino de las tinieblas, el diablo les paga, y les paga bien. Esos éxitos mundiales hacen millonarios a esos artistas. El diablo les está pagando por ser instrumentos. Luego vemos a esos artistas, sean del cine o sean de la música, en fin, en el gran evento aquel, allí, el famoso beso allí, contra sexo. El famoso beso contra sexo. Y el diablo les paga, y les paga bien. Luego los escuchas decir en diversas entrevistas a diversos artistas, personajes así, a los cuales el diablo les ha pagado bien, hablar en contra de Cristo, hablar en contra de la Biblia. Bueno, una de las desviaciones terribles que muchísimo daño han hecho a la sociedad es meter en el pensamiento de los jóvenes que se vayan de su casa, como sucede en el país vecino. 18, 20 años y se alejan, se van, creyendo que es la mejor manera de vivir. Y los argumentos son los que sean. No lo justifican. Quiero realizarme, tengo sueños, todo lo que usted quiera, ¿no? Eso sí más. Quiero aprender a valerme por mí mismo. Muchos más. Pero es una trampa del diablo para sacar a los hijos del seno familiar, para llevarlos fuera de la protección de sus padres, para que ya no obedezcan a sus padres, para que haya rebeldía contra sus padres, lo cual es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pues ahora ese pensamiento ya es un hecho consumado. ¿Sí? Como ese otro nuevo de no casarse. ¿Para qué vamos a casarnos? Nada más vamos a juntarnos y ya. Y a fornicar abiertamente. Entonces los jóvenes, muchos de ellos, caen en esa trampa. El diablo quiere destruirlos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Ya no había quien, ya no le rendía cuentas a nadie, ya no había límites, ya no había freno, y estaba disfrutando de una herencia que él no le había costado nada. Qué fácil es gastar el dinero de los demás. ¡Ah! Qué fácil. Pero él estaba perdido desde antes. Cuando todavía vivía en casa de su padre, y él le daba las vueltas, y le daba las vueltas, y le daba las vueltas, hasta que tuvo el atrevimiento de ir con su padre
y pedirle por adelantado su herencia. Se fue lejos. Y dice aquí, desperdició su vida. Hizo lo que bien le parecía. Viviendo perdidamente, mente perdida. En su mente estaba extraviado. En su mente no estaba Dios. En su mente no estaban sus padres, las enseñanzas de sus padres. En su mente estaba vivir el momento, el placer, disfrutar lo que mi carne me diga, lo que todos los demás hacen, vivir la felicidad falsa, sin juicio. Cuando yo me fui de mi casa, aproveché un momento coyuntural de mi vida. Me acababa de titular de maestro y me habían dado mi plaza de maestro a unos 300 kilómetros, a unos 200 kilómetros de mi casa, a un pueblo. Entonces aproveché y me fui a ese pueblo donde tenía que trabajar y allá me quedé. Venía de vez en cuando, pero allá me quedé. Entonces, yo no me fui como este joven, este hijo, no me fui a desperdiciar nada en el sentido económico o material, no tenía nada, absolutamente nada. Pero bueno, sí, hubo un desperdicio de vida. ¿En qué sentido? Que me alejé de mis padres. Entonces, sí, digamos, perdí tiempo de estar con mi familia, con mis hermanos y así. Eso fue por un tiempo de varios años. No muchos, pero sí varios años. O sea, yo me fui a trabajar precisamente por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, para ellos. Pero de alguna manera, bueno, pues sí, me alejé. Y cuando todo lo hubo malgastado, entre paréntesis, allá donde estuve, sí, desde luego, cometí varios pecados, sí, claro, sí. Tuve allá también muchos amigos, aún con todo, por la gracia del Señor, nunca he tomado vino, nunca he fumado ningún cigarrillo. O sea, esos vicios no han estado en mí. Un vicio sexual tampoco. Una manera de vicio, no, en ninguna manera. Agradezco al Señor que siempre inclinó mi corazón hacia la lectura, hacia el deporte, hacia el arte, hacia la música, hacia la oratoria, la declamación, hacia el ejercicio físico, hacia deportes. Agradezco mucho al Señor que haya inclinado mi vida hacia esas disciplinas, que luego me ayudaron a formar un carácter, una personalidad. Pero sí fui un hijo pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltar. No nada más había hambre en la provincia, había hambre dentro de él. Estaba seco, estaba vacío. Según él había disfrutado, estaba gozando de la vida, él creía que eso era vida. Y no. El disfrutar de lo terrenal no es vida. El andar de fiesta en fiesta, de amorío en amorío, de vicio en vicio, comprando aquí, comprando allá, no es vida. Pero cuando todo lo hubo malgastado, cuando se dio cuenta que no había paz en él, cuando se dio cuenta que no era feliz, cuando se dio cuenta que estaba solo, que sufría por dentro, que necesitaba el amor de la familia, cuando se dio cuenta, tuvo hambre. Tuvo hambre. No había alimentado su espíritu. No había aquellas cosas no le habían ayudado a alimentar su ser interno. Esa es una vida perdida, ¿eh? Y trae consecuencias. Trae consecuencias. Trae consecuencias. Es mundialmente famoso en este tiempo el caso de un joven que está totalmente perdido, pero así, es presa, vamos, los demonios lo han tomado tremendamente y está siendo exhibido mundialmente. Y su padre fue un artista, tal cual enseñaba yo al principio. Lo que pasa con esos artistas, cómo llegan a ser instrumentos del reino de las tinieblas. Porque Satanás es muy astuto y muy sutil. Y su padre fue un artista de fama mundial, que ha trascendido y va a trascender por generaciones. Canciones humanamente bellísimas. El artista, un varón, humanamente un joven apuesto, un hombre apuesto, un prototipo selecto para el reino de las tinieblas. Y a través de el arte que profesó en vida, dio muchas enseñanzas de adulterio y fornicación en todas sus canciones. Pero tremendamente, tremendamente. Tremendo, pero tremendo, ¿eh? Hasta en una de esas canciones menciona que pues que por amar a aquella mujer no le importa el castigo que Dios le diera. Eso es tremendo, ¿eh? Y más cosas. Pero ¿qué sucede? Sí, hubo fortuna, obviamente el artista fue millonario, pero hay un vacío. Cuando eso ya vas a la parte interna, a la parte personal, a la parte familiar, a la parte de tu casa, de tus hijos, hay un vacío. Y este joven ahora está destruido totalmente. Entonces, este hijo pródigo empezó a tener hambre, le empezó a faltar, porque lo más importante no lo tenía. Comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora anda mendigando. Llegó rico con la herencia, ya la desperdició. Ahora anda mendigando. Ahora no tiene. Se le fueron los amigos incluso, porque también la amistad era falsa. Se le fueron los falsos amores. Aquellas mujeres que llegaron a estar con él, que le amaban, ya nada más lo vieron sin dinero, lo vieron derrotado, ¿sí? Y ya no hubo amor. Hay un falso amor. En las riquezas todo es falso, ¿eh? Todo es falso. La seguridad, la belleza, la amistad, el amor, en fin. Y fue y se arrimó. Y él, dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oh. Oh. Ahí están las consecuencias. Estabas con tu padre, estabas con tu familia, con los tuyos, tenías seguridad, no te faltaba nada, tenías el amor, la protección de tu familia. Pero escuchaste la voz del enemigo. Pero te gustó más el mundo y los placeres engañosos del mundo. Alerta, jóvenes, alerta, doncellas, y nosotros, alerta también. Lo tenías todo, lo echaste a perder. Ahora aprende que tenías la bendición y preferiste la maldición. Que tenías lo que era bueno, lo que era santo, lo que era limpio, y escogiste lo inmundo, lo sucio. Pues ahora la consecuencia es, tu lugar es junto a los cerdos, donde está la inmundicia, el olor degradante, donde está la podredumbre, donde está lo inmundo, porque los cerdos son inmundos. Vete a los cerdos, porque allí quisiste estar. Es duro, ¿verdad? Es tremendamente duro. Pero qué lecciones tan bellas nos deja aquí el Señor, ¿eh? Así es de que todos en alguna manera estamos siempre en riesgo, en peligro de ser hijos pródigos. Porque no hay nada más de que me alejé de mi familia. No. No. Este joven, antes de alejarse de su familia, se alejó de Dios. Y cuando su pensamiento estaba lejos de Dios, fue cuando fue con su padre y le dijo, dame la herencia que me corresponde. Y lejos de Dios, se fue a la provincia y lo desperdició todo. Porque estaba lejos de Dios. Y lejos de Dios hay inmundicia. Déjeme poner pausa a este video y espero que bendiga tu vida. Y aprendamos. Nos vemos en el próximo video.